Eh, Kingston, ¿dónde está el pendrive? Acá abajo. Física, PowerPoint, dinámica, dinámica con audios. ¿Cómo andas, Juancito? Todo bien, Andrea, ahí ya puse a grabar. Bien, a ver. ¿Están viendo ahí, Juan? Yo No. sí, no sé los demás, pero creo que sí. Sí. Sí, sí, se ve, profe. Sí, se ve, se ve. Fenómeno. Bueno, vamos a ir. Nosotros ayer habíamos terminado con peso aparente. ¿Se acuerdan? Háblenme, porque si no parece que estoy sola. Sí, profe. Que muestren Mi las caras vida, también, decirle. el único que contesta, no hay nadie. ¿Para qué voy a cerrar la puerta así no se piensan que estoy loca hablando sola? Che, Juan, la Tierra es plana, ¿por qué no te va a poner un redondo atrás? Pasa que era el único fondo que había. Bueno, a ver. Hoy vamos a ver la parte de fuerza de rozamiento, ¿sí? Ustedes ya conocen, porque han trabajado con fuerzas de rozamiento, ese PowerPoint, bueno, todos tienen audio como para que ustedes lo puedan reforzar después o escuchar las veces que quieran. Eh, si ustedes ven la imagen, a ver si se ve bien, a ver si la puedo agrandar, ahí la ven completa, ¿no? Pantalla completa. Y ahí se ve Sí, sí. mejor. Genial. Bueno, entonces, tenemos la fuerza de rozamiento que ustedes pueden ver que dice que es la fuerza de rozamiento estática y la fuerza de rozamiento dinámica o cinética, que es lo mismo. Entonces, nosotros podemos observar dos figuras, ¿sí? Que es un cesto de residuos que tiene ese cesto, si yo descompongo las fuerzas, va a tener un peso hacia abajo, una normal hacia arriba, y fíjense que para el lado de la derecha hay una fuerza F, ¿sí? Una fuerza que se le está aplicando para poder mover ese cesto. Pero resulta que yo trato de empujar a ese cesto y el cesto no se mueve, ¿sí? No se mueve porque hay una fuerza igual y opuesta a la fuerza que estoy aplicando que se llama fuerza de rozamiento estática. Pero en ese caso, ya ahora vamos a diferenciar entre lo que es la fuerza de rozamiento estática usada y la fuerza de rozamiento estática límite o máxima. ¿Sí? Bien, entonces, acá hay un corte. ¿Ven el mouse o no ven la flechita del mouse? Lo veo yo sola. Sí, ¿La ven el mouse? Bueno, sí, sí, se ve. entonces, ustedes ven ahí como si fuera un circulito y acá arriba agrandado. Eso es un corte de las dos superficies, la superficie del piso y la superficie del cesto de basura. Entonces, ustedes ven ahí como una rugosidad. Eso quiere decir que entre ambas superficies no es algo liso, sino que es rugoso y cuesta, ¿sí? Cuesta que realizar el movimiento del objeto. No es lo mismo que empujar ese objeto en un piso liso como un cerámico que empujarlo en un piso de hormigón, por ejemplo, donde la superficie es mucho más rugosa, entonces el rozamiento va a ser mucho mayor, ¿sí? Voy a tener que hacer una mayor fuerza para poder mover ese cesto. Pero ustedes fíjense en la gráfica que está debajo de esos cestos de basura, ¿sí? Hay una gráfica que tenemos en el eje de las Y están graficadas las fuerzas y en el eje de las X, a ver si se... Uy, se me fue, se me movió. No veo bien. Ahí ya volvió. Ahí ya volvió. Bueno, tenemos
una gráfica de las fuerzas aplicadas en los cestos, ¿no? Entonces, resulta que, fíjense que entre un cesto y otro hay una línea punteada, ¿sí? Esa línea punteada está determinando un límite. ¿Mm? Entonces, en el primer caso del primer cesto, el cesto no se está moviendo porque la fuerza aplicada, la fuerza F, está siendo compensada por la fuerza de rozamiento estática, ¿sí? La fuerza de rozamiento estática se calcula como el coeficiente de rozamiento estático por la normal, ¿sí? Entonces, esa fuerza está siendo compensada. Por eso el cesto no se mueve. Y fíjense en la gráfica, ¿sí? Que es una línea con una determinada pendiente, en donde yo aplico cada vez más fuerza, pero la fuerza de rozamiento estática está compensando esa fuerza aplicada, por eso no deja que el cuerpo se mueva. ¿Hasta cuándo? Hasta que en un momento la fuerza aplicada es tan grande que supera la fuerza de rozamiento estática límite o máxima. ¿Cómo se calcula la fuerza de rozamiento estática límite o máxima? Se calcula como el coeficiente de rozamiento estático por la normal. Eso me da el valor máximo de la fuerza de rozamiento estático, ¿sí? Pero en el intervalo de tiempo donde el cuerpo no se mueve y la fuerza aplicada está siendo compensada por la fuerza de rozamiento estática, esa fuerza de rozamiento estática se llama fuerza de rozamiento estática usada. O sea, es la fuerza de rozamiento estática que yo uso para compensar la fuerza aplicada y mantener al cuerpo sin movimiento. Por ejemplo, si yo calculara, tengo un mu estático de 0,1, ¿sí? Supongamos. A ver, me ayudan un poquito ustedes. Tengo un mu estático de aproximadamente 0,1, ¿sí? Y la normal son 300 newton, ¿sí? Entonces, la fuerza de rozamiento estática máxima serían ¿cuánto? ¿Están vivos, che? Sería igual a 30 newtons. Muy bien. Sería igual a 30 newton. Entonces, si yo aplico una fuerza, escuchen bien, si yo aplico una fuerza en el cuerpo de 5 newton, ¿el cuerpo se mueve? No, no se mueve. No se No, mueve. profe. ¿Por qué? Porque hay 5 newton de la fuerza de rozamiento estática que estoy usando para compensar los 5 newton de la fuerza que estoy haciendo para mover ese cuerpo. Una va para un lado, otra va para el otro. Se compensa. Si yo aplico una fuerza de 15 newton, ¿el cuerpo se mueve? No, No, no. No, tampoco. ¿Por qué? ¿Cuánto es la fuerza de rozamiento estática usada para compensar el que no se mueva el cuerpo? 15 newton. 15 newton, o sea, de los 30 newton, que es la fuerza de rozamiento estática máxima o límite, calculado por el mu estático por la normal, de esos 30, estoy usando 15 para compensar la fuerza. Por lo tanto, el cuerpo no se mueve. Y si yo aplico 30,00001, ¿qué pasa? Se mueve poquito. ¡Ay! Empieza a alivianarse la cosa y se empieza a generar
ese movimiento. Por eso se dice que la fuerza tiene que ser mayor o igual que la fuerza de rozamiento estática límite o máxima, ¿sí? Cuando yo digo 30,000001, no es muy mayor, pero es mayor o igual, es casi, con respecto a la fuerza de rozamiento estática máxima. Si yo aplico 31 newton, ¿qué pasa? Tengo desplazamiento. El cuerpo tiene desplazamiento, se mueve. O sea, venció la fuerza de rozamiento estática máxima. Estamos en este punto acá, ahí serían los 30,0001, y ya a partir de acá, cuando yo le aplico 31 newton de fuerza, ya el cuerpo se movió, con lo cual baja la resistencia. Pero baja la resistencia con respecto a la superficie porque empieza a trabajar otra fuerza de rozamiento en el movimiento, que ¿cómo se llama? Fuerza de rozamiento dinámica. Fuerza de rozamiento dinámica o cinética, que sería la multiplicación del coeficiente de rozamiento dinámico o cinético por la normal. Los coeficientes de rozamiento, tanto estático como dinámico, los valores se los vamos a dar nosotros, ustedes lo pueden calcular en caso que se los pidamos que despejen, pero esos valores son valores de laboratorio en donde vienen dados con cálculos respecto a las superficies, ¿sí?, con que se encuentran apoyados los cuerpos y que dependen de esa naturaleza de la superficie. Nunca un coeficiente de rozamiento estático dinámico va a ser igual a 1, ¿sí? Siempre va a ser menor a ese valor. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? De acuerdo. Sí. Sí, 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 sí. Fenómeno. Bueno, vamos a ver que voy a bajar esto de acá, así puedo ver. Vamos a ver el problema número 12, donde dice una masa de 10 kilos está en reposo y apoyada a una superficie horizontal rugosa, ¿sí? El coeficiente de rozamiento estático es 0,3 y el coeficiente de rozamiento dinámico es 0,1. Si actúan fuerzas constantes, determinar cómo se lograría que en 10 segundos la masa recorra 50 metros de distancia horizontal. ¿Sí? Entonces, resulta que en el primer momento esa masa está quieta, está en reposo. ¿Sí? Al estar en reposo, yo voy a marcar los ejes cartesianos, mi sistema de referencia, X, y voy a tomar positivo hacia arriba y hacia la derecha, hacia mi derecha, ¿no? Donde está la fuerza F. Entonces ahí voy a determinar cuáles son las fuerzas que actúan en este sistema. La fuerza F está aplicada hacia el lado de las X positivas. Tengo el peso hacia abajo y tengo la normal hacia arriba perpendicular a la superficie que está apoyada. Ahora, si la fuerza F está aplicada hacia el eje X del positivo, yo tendría que graficar la fuerza de rozamiento hacia el lado opuesto del movimiento del cuerpo, del supuesto movimiento del cuerpo. ¿Sí? Y si está quieto, ¿qué tipo de fuerza de rozamiento es la que estoy graficando hacia el lado negativo de las X? Rozamiento estático. Estática. La de rozamiento estática. Muy bien. Entonces, yo puedo decir que si está en reposo, la fuerza debe ser menor o igual a la fuerza de rozamiento estática límite. ¿Sí? Entonces, yo hago la sumatoria de fuerzas y digo que la fuerza F menos la fuerza de rozamiento estática límite o máxima, que se calcula como el mu estático por la normal, es igual a 0. Igual a 0 porque no se mueve, está en reposo.
Y la sumatoria de fuerzas en I, tengo la normal positiva, el peso negativo, por lo tanto la normal en este caso es igual al peso porque no hay otra fuerza en el eje Y. Entonces la normal va a ser igual a 100 newton. Ya tengo la normal, me da el problema como dato el coeficiente de rozamiento estático, entonces puedo sacar que la fuerza de rozamiento estática máxima o límite son 0,3 por 100 newton, que son 30 newton. O sea, que para que el cuerpo se mueva, la fuerza que tengo que aplicar tiene que ser mayor o igual a la fuerza de rozamiento estática máximo límite, que son los 30 newton. ¿Se entiende? ¿Me vuelve a explicar, profe? Sí. ¿Qué parte no entendiste? A ver, No, no, desde que empezaste la fórmula. desde que empecé la sumatoria de fuerza. Claro, ahí cuando empezaste a decir la fórmula y todo. Bueno, fíjate, ¿vos ves el mouse moviéndose? Sí, sí, sí lo Ah, veo. bueno. Bueno, vos fíjate que yo lo primero que hago, yo tengo un cuerpo que está en una superficie horizontal, ¿sí? Está arriba de esa superficie horizontal. Entonces, ese cuerpo tiene aplicada ya una fuerza F que va para el lado positivo de las X, ¿sí? Esta que está acá en azul. Yo para empezar a trabajar esto, marco un sistema de referencia. El sistema de referencia es X y el sistema de referencia Y, ¿sí? Entonces, una vez que tengo mi sistema de referencia, empiezo a hacer el diagrama de cuerpo libre. Coloco el peso hacia abajo, la normal hacia arriba, y la fuerza de rozamiento siempre se va a oponer al supuesto movimiento. Si la fuerza F aplicada va para allá, supuestamente el cuerpo tiene muchas posibilidades de moverse para las X positivas. Entonces, la fuerza de rozamiento, esta que está en rojo acá, la voy a graficar oponiéndose al supuesto movimiento, o sea, para el lado de los negativos. ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí, sí. Bueno, fenómeno. Entonces, fíjate que yo ahora tengo que hacer la segunda ley de Newton, que son las sumatorias de fuerza en el eje X y las sumatorias de fuerza en el eje Y de este cuerpo. ¿Sí? Entonces, en la sumatoria de fuerzas en el eje X, yo tengo la fuerza F que está aplicada para el lado de las X positivas, o sea que F es positiva, menos esta fuerza de rozamiento. Como el cuerpo no se mueve, porque me lo dice el problema que está en reposo, ¿sí? Entonces, la fuerza menos la fuerza de rozamiento estática, porque el cuerpo no se mueve, estática límite o máxima, es igual a cero, porque el cuerpo está quieto. ¿Cómo se calcula la fuerza de rozamiento estática límite o máxima? Como el coeficiente de rozamiento estático por la normal. ¿Hasta ahí entendiste? Sí, sí, sí. Bien. Ahora nos vamos a la sumatoria de fuerzas en I. ¿Por qué? Porque yo necesito saber el valor de la normal para poder calcular la fuerza de rozamiento estática, como estático por la normal. Sumatoria de fuerzas en I, tengo la normal para arriba, el peso para abajo, entonces sería la normal menos el peso. Como no se mueve, el cuerpo está en reposo, esto es igual a cero. ¿Sí? En el eje Y no se mueve. Al estar en reposo, esa sumatoria de fuerzas es igual a cero. Al ocurrir eso, yo puedo despejar la normal y puedo decir que la normal es igual a mg. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí. Bueno, entonces, la normal yo la puedo calcular como la masa que tengo dato del problema, que es 10 kilos, y la aceleración de la gravedad en este caso la tomo como 10 metros por segundo al cuadrado. Por eso la normal da 100 newton. Ah, claro, ya entendí. Ahora, la fuerza de rozamiento estático yo la puedo calcular.
es el mu estático, la fuerza de rozamiento estática máximo límite, es el mu estático por la normal. O sea, son estos 0,3 que me da como dato del problema por el valor de la normal que son 100 newton. O sea, que esa fuerza de rozamiento estática límite o máxima son 30 newton. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, el problema me pregunta, si actúan fuerzas constantes, determinar cómo se lograría que en 10 segundos la masa recorra 50 metros de distancia horizontal. Bueno, primero, para que la masa se mueva, la fuerza aplicada tiene que ser mayor o igual que la fuerza de rozamiento estática límite o máxima, porque si no cumple con eso, el cuerpo no se va a mover. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, sí, Bueno, se entiende. Me olvido genial. de desmutearme. Bien. Espérate que tengo que correr esto que me tapa la filmina. Bueno, si el cuerpo comienza a moverse, si comenzara a moverse, ¿quién va a actuar? Si supera los 30 newton, va a actuar la fuerza de rozamiento dinámica, ¿sí? Entonces, la fuerza de rozamiento dinámica yo la voy a calcular como el coeficiente de rozamiento dinámico por la normal, que es lo que está en amarillo acá abajo. 0,1, 0,1 que es el coeficiente de rozamiento dinámico por 100 newton que es la normal. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento dinámica son 10 newton. ¿Sí? ¿Por qué hacemos esto? Porque acá me está diciendo el problema, una masa de 10 kilos está en reposo y apoyada en una superficie horizontal rugosa, nos dan los coeficientes de rozamiento y dice, si actúan fuerzas constantes, determinar cómo se lograría que en 10 segundos la masa recorra 50 metros de distancia horizontal. ¿Sí? Bien, entonces, si la masa recorre 50 metros en 10 segundos, quiere decir que pasó de una velocidad que está en reposo a otra que está en movimiento. Pasó un valor de velocidad distinto de cero. Por lo tanto, eso tuvo una aceleración, ¿sí? Con lo cual, con los datos que nos da el problema, nosotros podemos sacar la aceleración que tuvo el sistema cuando se puso en movimiento, ¿sí? Entonces, aplicamos las ecuaciones de cinemática y decimos que la posición en función del tiempo es igual a un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. El desplazamiento lo tenemos, 50 metros, es igual a un medio por la aceleración que no la conocemos, pero sí tenemos el tiempo en que hizo ese desplazamiento, 10 segundos. Lo ponemos al cuadrado, despejamos la aceleración y nos da que tuvo una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. ¿Para qué queremos esto? Para poder sacar la fuerza aplicada para que este sistema se mueva y se desplace los 50 metros en los 10 segundos. ¿Mm? Entonces, volvemos a hacer la sumatoria de fuerzas en X, que es lo único que va a cambiar. ¿Por qué? Porque antes acá habíamos trabajado con la fuerza de rozamiento estática porque el sistema no se movía. Pero ahora sí, superó los 30 newton de fuerza de rozamiento estática máxima y ahora se mueve. Por lo tanto, ahora empieza a trabajar la fuerza de rozamiento dinámico cinética. Con lo cual, la sumatoria de fuerzas en X ahora va a ser igual a la fuerza aplicada menos la fuerza de rozamiento dinámica, que es igual a la masa por la aceleración. La aceleración ya la tenemos porque la calculamos acá arriba, la podemos reemplazar.
La fuerza de rozamiento dinámica la podemos calcular, que es lo que está en amarillo, ¿sí? Y lo único que tenemos que despejar es el valor de la fuerza F aplicada que actúa con el rozamiento dinámico en movimiento. Entonces, despejamos F, pasamos la fuerza de rozamiento dinámica para el otro lado sumando, a la masa por aceleración, reemplazamos todo y nos dice que la fuerza F tiene un valor de 20 newton. ¿Se entendió? Sí, profe, Bueno, entendí. Ah, bueno. Yo les pregunto porque varias veces me he quedado muteada en la pandemia y ya ahora uno tiene miedo que le pase lo mismo. Bueno, a ver. Vamos a otro problema. El problema 13. A ver cómo puedo bajar esto para que no me moleste verlo. Complicado. Ahí está. Bueno, el problema 13 dice, el bloque de la figura está inicialmente en reposo. Es muy parecido al que vimos en el problema 12. Pero fíjense que ahora la fuerza que está actuando no es una fuerza constante, es una fuerza que depende del tiempo. ¿Sí? Está aplicada al versor Y, o sea que es en el eje de las X, pero depende del tiempo. ¿Sí? En un mismo sistema de referencia nos pide graficar en función del tiempo todas las fuerzas y la fuerza neta que actúa sobre el bloque. Todas las fuerzas que están actuando sobre el bloque y la fuerza neta que sería la sumatoria de fuerzas. Y nos da como coeficiente de rozamiento estático 0,2, dinámico 0,1 y nos da la masa de 10 kilos. ¿Sí? Bien. Entonces, el gráfico es muy parecido al del problema anterior. Tenemos el peso hacia abajo, la normal hacia arriba, una fuerza hacia el lado, aplicada hacia el lado de las X positiva, que va a ser igual a 10 newtons sobre segundo por T, depende del tiempo, o sea que cada vez que yo lo multiplique por el tiempo, ¿qué va a pasar con esa fuerza? Aumenta. Aumenta, muy bien. Y ahora yo lo que tengo que pensar es que lo que me está diciendo el problema es que este bloque inicialmente está en reposo. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento inicialmente va a ser estática, ¿sí? Porque el cuerpo no se está moviendo. ¿Puedo calcular la fuerza, el valor de la fuerza de rozamiento estática? Sí. ¿Por qué? Porque yo puedo sacar la normal, el valor de la normal, haciendo sumatoria de fuerzas en el eje Y. No está hecho acá, pero lo hacemos mentalmente. La sumatoria de fuerzas en el eje Y tenemos la normal menos el peso igual a 0. Por lo tanto, la normal va a ser igual al peso. Entonces, eh, la masa es 10 kilos. Si tomamos la aceleración de la gravedad como 10 metros por segundo al cuadrado, la normal va a tener un valor de 10 newton, de 100 newton. ¿Está? Ahora, yo voy a calcular la fuerza de rozamiento estática límite o máxima. Entonces la voy a calcular mediante el coeficiente de rozamiento estático, que es 0,2, por los 100 newton que vale la normal que yo acabo de calcular. Por lo tanto, esa fuerza de rozamiento estática límite me da un valor de 20 newton. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Profe, sí, esos 20 newton sería la fuerza para que el objeto pase de estar en reposo a moverse, ¿no?
Esos 20 newton es la fuerza de rozamiento estática máxima. Muy bien. Si vos aplicás una fuerza superior a esos 20, ahí empieza a mover. Claro, claro, eso sería lo que necesitas mínimo para que el cuerpo se mueva penita. 20,00001. Sí, 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 Eso. Sí, 20 igual, mayor o, exacto. mayor o Bueno. igual. Pero hasta los 20 igual el cuerpo no se mueve. Entonces, fíjate que ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X, porque el cuerpo todavía está en reposo, ¿sí? Entonces, en la sumatoria de fuerzas en X, nosotros tenemos la fuerza F, ¿sí? Que apunta hacia el lado positivo de las X, menos la fuerza de rozamiento estática límite o máxima. Pero como esto no se mueve, es igual a cero. Por lo tanto, yo podría pasar para el otro lado, en forma positiva, la fuerza de rozamiento estática límite o máxima. ¿Sí? Y digo que la fuerza F es igual a la fuerza de rozamiento estática límite o máxima como está acá. Y ahora reemplazo por los valores. ¿Qué es la fuerza F? Fíjense que la fuerza F nos da el problema que equivale a un valor de 10 newtons sobre segundo por T, ¿sí? Esa es la fuerza F aplicada. Y la fuerza de rozamiento estática, límite o máxima, la calculamos que es igual a 20 newtons, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer ahí es despejar el tiempo, ¿sí? ¿Y qué nos va a dar? Si yo despejo, me va a dar un tiempo igual a 2 segundos. ¿Y qué quiere decir que es ese tiempo de 2 segundos? Lo que me está diciendo es que la fuerza F tarda 2 segundos en alcanzar la fuerza de rozamiento estática límite o máxima, ¿sí? O sea, que ese cuerpo va a demorar 2 segundos en moverse, o va a estar quieto 2 segundos, como lo quieran interpretar ustedes. A partir de los 2 segundos en adelante, ¿qué fuerza de rozamiento va a actuar? La La dinámica. dinámica. Muy bien. ¿Se entendió? Un lujo. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Perfecto. Vamos a la filmina que viene. Profe, Sí, la gravedad está tomada como 10. en estos problemas pavotes sí. Después la van a tomar siempre como 9,8, 9,81. ¿Está? Ah, claro, porque los Newton ahí me traban la cabeza cuando pone 100 y como. Ah, No, vos estás seteado 9,81, que está seteado en el valor que tenemos que tomar. Lo que claro, pasa es que hay algunos problemitas que para, viste, que salga un valor redondo y que sea más fácil de visualizar, lo tomamos como 10. Está, Pero ah, vos seteate en 9,81, ¿está? ok, ok. está a nivel del mar el cuerpo. ¿Eh? Está en un pozo. Por eso la gravedad 10 estamos muy cerca. Bueno, a ver si yo puedo bajar esto. Ahí. Bueno, esto, eh, trátenlo, vamos a ir despacio y lo vamos a tratar de comprender, porque después ustedes van a tener que hacer una gráfica parecida, con otros ejercicios. Nosotros tenemos este cuerpo originalmente apoyado sobre una superficie horizontal que tiene una fuerza aplicada de 10 newtons sobre segundo T sub i en el eje de las X. En el eje de las X negativas tiene una fuerza de rozamiento, ¿sí? Acá aparece como dinámica, pero inicialmente era estática, ¿sí? Después tenemos el peso hacia abajo y la normal hacia arriba en el eje de las Y. Bien. El problema nos dice que grafiquemos las fuerzas en función del tiempo, las fuerzas que están siendo aplicadas en el cuerpo y la fuerza neta. ¿Sí? Entonces, nosotros
hacemos una gráfica donde en el eje Y vamos a poner las fuerzas en Newton, ¿sí? Las fuerzas que están siendo aplicadas en el sistema. Y tenemos en el eje X la línea del tiempo en segundos. Nosotros en la filmina anterior, ¿sí? En la filmina anterior, lo que hemos visto es que en la sumatoria de fuerzas en X, cuando el cuerpo está en reposo, demora 2 segundos en ponerse en movimiento, ¿sí? En esos 2 segundos el cuerpo estuvo quieto. Y estuvo quieto con una fuerza de 10 newton por segundo T y una fuerza de rozamiento estática máxima de 20 newton. Volvemos acá. Entonces, fíjense en la gráfica. Yo tengo los valores de 10 newton, 20 newton. Para abajo, menos 10 newton, menos 20 newton. ¿Está? La fuerza de rozamiento estática máxima era 20. Por eso el rango máximo que yo tengo es 20 y menos 20. El cuerpo tiene aplicado siempre una fuerza de 10 newton por segundo T sub I, o sea, en el eje de las X. Por lo tanto, fíjense que al tiempo cero, si yo acá le pongo T0, la fuerza es cero. Por lo tanto, parte del origen la fuerza. ¿Se entiende eso? Sí. Sí, sí. Bien. Parte del origen. ¿A dónde se me fue la flechita acá? Parte del origen, la fuerza aplicada en azul. ¿Sí? Fíjense que cada color responde a una fuerza. Y esa fuerza está aplicada siempre en el cuerpo a lo largo de su trayectoria, a lo largo de su desplazamiento. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Primeramente, el cuerpo tenía una fuerza de rozamiento estática ¿de cuánto? De 20 newton, que está graficada en rojo. Pero yo la puse al revés, la puse como en espejo, hacia el lado de los negativos, ¿sí? Como está graficada acá, hacia el lado de los negativos. ¿Por qué? Porque esa fuerza de rozamiento estática me está neutralizando la fuerza aplicada. ¿Hasta cuándo? Hasta los 2 segundos que la fuerza F alcanza el valor máximo de la fuerza de rozamiento estática. 20 newton y la fuerza de rozamiento estática está para el otro lado como menos 20 newton. En la trayectoria de esta gráfica de 0 a 2 segundos, fíjense que si la fuerza aplicada, si yo le pongo al tiempo 1 segundo, me va a dar que la fuerza aplicada, F, son 10 newton. ¿Sí? Si yo me voy hacia abajo, en la misma línea, a los 1 segundo, voy a ver que la fuerza de rozamiento estática que estoy usando para compensar a la fuerza aplicada son 10 newton, menos 10. ¿Sí? Y así sucesivamente, cuando estoy en 15 newton de fuerza aplicada, tengo menos 15 newton de fuerza de rozamiento estática usada, la que uso para compensar a la fuerza aplicada para que el cuerpo no se mueva. Pero llega un momento en donde estamos a los 2 segundos, que la fuerza aplicada, 10 newton por segundo por 2 segundos son 20 newton, la fuerza estática máxima o límite, el mu estático por la normal, y esa fuerza aplicada es compensada por esa fuerza de rozamiento estática máxima, mu estático por la normal. ¿Sí? Ya a partir de ahí, superando esos 2 segundos, ¿sí?
La fuerza aplicada, esta en azul, sigue actuando a través del tiempo, con lo cual supera a la fuerza de rozamiento estática máxima. ¿Sí? Por lo tanto, después de los 2 segundos, comienza a actuar otra fuerza de rozamiento que es la dinámica. Pero volvamos de 0 a 2 segundos. ¿Ven que hay una gráfica en amarillo? ¿Sí? En amarillo, donde dice que de 0 a 2 segundos la sumatoria de fuerza es igual a 0. ¿Por qué? Porque la fuerza aplicada está siendo compensada por la fuerza de rozamiento estática usada. Por lo tanto, la fuerza neta del sistema es 0. No se mueve. No hay masa por aceleración. Es 0. No se mueve, está en reposo. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Sí, profe, de ese, la sumatoria de fuerzas sale de -10. La sumatoria de fuerza es esto, amor. Mirá. ¿Lo ves No, no, no. acá? Sí, 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 Mirá. pero Es en esto. el gráfico. Esta sumatoria de Sí, fuerzas, que es sí. igual a 0 en amarillo, está saliendo de hacer la fuerza menos la fuerza de rozamiento estática límite es igual a 0. Sí, sí, eso lo entiendo. Eso Yo es, digo en el gráfico, es digo. en el Que la gráfico. fuerza, ahí donde dice sumatoria de fuerza igual a 10 newtons sobre segundo por tiempo menos 10 newton. No, 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 no. Esa Eso, que está en amarillo arriba, sí. todavía no lo vimos. Estamos viendo acá Ah, abajo. no, claro. Ahora lo vamos a ver la otra. Bueno, bueno. Ahora estamos viendo esto, ¿sí? Bueno, entonces, hasta que la fuerza de rozamiento eh, compensa a la sumatoria de fuerzas o fuerza netas que siente el cuerpo es igual a 0. No hay movimiento. A partir de los 2 segundos, ustedes ven que acá la línea azul continúa hacia arriba. ¿Por qué? Porque esa fuerza aplicada sigue en el tiempo. Le sigo aplicando una fuerza al cuerpo para moverlo. Fantástico. Pero como se empieza a mover, empieza a actuar una fuerza de rozamiento que se llama dinámico-cinética. ¿Qué es esto ahora que está acá? Sumatoria de fuerzas en X es igual a la fuerza menos la fuerza de rozamiento dinámica. Y como esto se está moviendo, esto es igual a la masa por aceleración. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo graficamos la fuerza neta? Porque ya acá, de esta forma de continuar la línea azul, estamos graficando la fuerza aplicada. Y la línea roja que está acá abajo, estamos graficando la fuerza de rozamiento dinámica, que ya la habíamos calculado acá arriba, que es el mu dinámico por la normal. O sea, 0,1% son 10 newton. Pero como la fuerza de rozamiento dinámica apunta hacia el lado de los negativos, lo tenemos que graficar en la parte negativa de nuestra gráfica, menos 10 newton. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Yes. Bien. Ahora, vamos a sacar la sumatoria de fuerzas o la fuerza neta que tiene este cuerpo. Bueno, la sumatoria de fuerzas o fuerza neta es precisamente la sumatoria de las dos fuerzas, de la fuerza F y la fuerza de rozamiento dinámica. O sea, F menos la fuerza de rozamiento dinámica. ¿Qué valor tiene F? 10 newton por segundo por T. ¿Qué valor tiene la fuerza de rozamiento dinámica? 10 newton. O sea que la fuerza neta va a ser la suma de las dos, de todo lo que está sintiendo ese cuerpo en el eje del movimiento. 10 newton por segundo por T menos 10 newton. ¿Sí? O sea, fíjense que cuando el tiempo es igual a 0, acá, en esta ecuación, ¿de dónde arranca la fuerza? La fuerza neta. De De los 0. 20. No, De 2 De los segundos. Menos, segundos. menos 10. che,
Cuando el tiempo es cero, acá, ¿de dónde arranca la fuerza F? La fuerza neta. En -10. De -10. Si Eso es esto lo es que yo cero, decía. 10 por 0, 0 me queda -10. Pero ¿qué pasa? ¡Ojo! Porque -10 me sirve para hacer la gráfica. Porque en realidad esta fuerza neta actúa a partir de los 2 segundos. Ahí está. Ahora, eso es lo que te quería preguntar, profe. ¿De por qué arrancaba de -10? Pues se veía la No, línea porque es para punteada. hacer la gráfica. Claro. ¿Sí? Entonces, esto, en realidad, la fuerza neta aplicada arranca a partir de los 2 segundos, que es cuando el cuerpo comienza a moverse. Entonces, ¿cuál es la fuerza neta o sumatoria de fuerzas? Es esto, chicos, esto de acá. La fuerza F, 10 newton por segundo por T, menos 10 newton. ¿Sí? Y ahí graficamos la parte del reposo del cuerpo y la parte del movimiento del cuerpo. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Seguro? Sí, Mire que van a sí. tener que hacer una gráfica parecida en otros problemas, ¿eh? Bueno, sigamos. A ver qué tenemos acá. A ver si lo puedo achicarte un poco, me molesta. Bueno, resulta que acá tenemos en el problema 14 un plano inclinado en donde nos dice que tenemos que hallar el rango de fuerzas que hacen posible que el sistema se mantenga en equilibrio estático. ¿Eso qué quiere decir? Que el bloque que está arriba del plano inclinado no se caiga, pero que tampoco suba. ¿Sí? Nos dan los datos, que se mantenga quieto ese bloque. Nos dan los datos, nos da el coeficiente de rozamiento estático, 0,2, el coeficiente de rozamiento dinámico, 0,1, y nos dan la masa del cuerpo A, que son 10 kilos, y el ángulo del plano inclinado, que son 30 grados. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer, acá ya está todo hecho, pero lo primero que tendríamos que hacer es determinar nuestro sistema de referencia, hacer la gráfica del plano inclinado, el cuerpo A y la fuerza. La única que está en el problema es la fuerza F que está aplicada con el cuerpo A hacia arriba, como empujándolo, ¿no? Bien, entonces, nosotros tenemos que hacer ahora el diagrama de cuerpo libre de este cuerpo A que está en el plano inclinado. Marcamos nuestro sistema de referencia. El eje X va a ser paralelo al plano inclinado, que es por donde se va a mover el cuerpo A. Y el eje Y va a ser perpendicular a ese plano. El eje XY, el X positivo y el Y positivo. O sea, subiendo el plano inclinado, yo lo estoy tomando como positivo y hacia arriba el eje Y positivo. O sea, subiendo positivo y para arriba en el eje Y positivo. Vamos a poner las fuerzas que están actuando en este cuerpo. En principio tenemos el peso, que siempre va a ir apuntando hacia abajo. Tenemos la normal, que está en verde, que va a ser perpendicular a la superficie que está apoyada el cuerpo. Y después tenemos que ubicar la fuerza de rozamiento estático, porque el problema nos dice hallar el rango de fuerzas que hacen posible que el sistema se mantenga en equilibrio estático, que no se mueva, que el cuerpo A no suba y no baje. Pero para eso tenemos que hacer suposiciones. En física siempre se hacen suposiciones y trabajamos en función de eso.
¿Por qué? Porque si no suponemos, ¿cómo hacemos para determinar hacia dónde va la fuerza de rozamiento estático? Entonces, la primera suposición es, supongamos que el cuerpo tiende a subir, pero no sube, porque el cuerpo está en equilibrio estático, no se mueve. Pero nosotros suponemos que esto tendería a subir. Si tendería a subir, ¿para dónde yo aplico la fuerza de rozamiento estático? Para abajo. Para abajo. Para abajo, exactamente. Y es donde está ubicada, en un color amarillo ocre, la fuerza de rozamiento estática. ¿Sí? Bien. Si ustedes ven, el peso no está ubicado en función a los ejes cartesianos. Entonces tengo que descomponerlo en el peso normal y en el peso en X. Una vez que hice todo esto, aplico la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. ¿Por qué hago esto? Porque yo tengo que calcular el rango de fuerzas F para que este sistema se mantenga en equilibrio. Entonces yo tengo que despejar la fuerza F. ¿Cuál va a ser la fuerza F para que este cuerpo que está tendiendo a subir no suba? ¿Sí? Entonces, ¿yo qué digo? Sumatoria de fuerzas en el eje X. Va a ser la fuerza F, que es positiva, menos la fuerza de rozamiento estática límite o máxima, menos la componente del peso en X o peso tangencial, que es igual a 0. ¿Sí? Todo esto sumatoria de fuerza igual a 0 porque no se mueve. Después tengo la otra sumatoria de fuerzas en el eje Y, que tengo solamente la normal, que va a ser positiva, y el peso normal, que va a ser negativo. Y como no se mueve, no salta en el eje Y, va a ser igual a 0. Entonces la normal va a ser igual al peso normal. Y la componente del peso normal es mg coseno de alfa. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Sí, Vamos. profe. ¿Eh? Sí, ¿Es profe. ok, ok o mazo? ¿Quién dijo mazo? No, yo dije, estamos. Ah, listo, listo. Pensé que no habían entendido bien. Fenómeno. Entonces, con este valor que yo calculé en amarillo de la normal, mg coseno de alfa, yo puedo calcular la fuerza de rozamiento estática límite o máxima, porque es el mu estático por la normal, ¿sí? Entonces, el mu estático me lo daba el problema como dato 0,2. M es la masa, que también me la da el problema, la masa de A, que son 10 kilos. G es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y el coseno de alfa, que alfa es 30. Por lo tanto, ya tengo el valor de la fuerza de rozamiento estática máxima, que es 17,3 newton. Ya lo tengo. Ahora, yo voy a reemplazar ese valor en la sumatoria de fuerzas en X, ¿sí? Acá, que está acá abajo. Entonces, yo tengo la fuerza F menos la fuerza de rozamiento estática máxima, que son los 17,3 que acabamos de calcular, menos el peso tangencial, que serían los 10 kilos por los 9,8 por el seno de 30, ¿sí? El peso en X. Y todo esto está igualado a 0 porque no se mueve. Por lo tanto, yo de ahí puedo despejar la fuerza F que necesito para que este sistema se mantenga en equilibrio estático aplicando una fuerza de rozamiento estática de 17,3. Entonces, cuando yo despeje la fuerza F, me va a dar un valor de 67,3 newton. ¿Lo ven acá abajo? Sí. Bueno, por lo tanto, para que ese cuerpo
no suba, la fuerza aplicada hacia arriba va a tener que ser menor o igual que 67,3 newton. Porque si yo supero esa fuerza, el cuerpo se mueve. Porque esa fuerza está calculada para una fuerza de rozamiento estático de 17,3 newton. ¿Me siguieron? Sí, profe. Sí. Bueno. Pero nosotros hicimos, nos está pidiendo el problema el rango de fuerza. Y nosotros hicimos en esta filmina suponiendo que el cuerpo tiende a subir. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Sí, tiende a bajar. Tenemos que suponer, cuando el cuerpo tiende a bajar, cuál va a ser la fuerza, ¿sí?, que tenemos que aplicar para que ese cuerpo se mantenga en equilibrio estático, o sea, que no se mueva. Entonces ahora tenemos que ir a la otra filmina, donde suponemos que el cuerpo tiende a bajar, pero no baja. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros suponemos que A tiende a bajar, lo único que va a cambiar en el sistema de diagrama de cuerpo libre es la dirección de la fuerza, el sentido de la fuerza de rozamiento estática. Porque si A baja, la fuerza de rozamiento estática se opone al movimiento. ¿Se dan cuenta? No importa que F esté aplicada hacia arriba, porque yo puedo tener una fuerza débil y el cuerpo cae y la fuerza de rozamiento estática siempre se opone al movimiento. ¿Me van siguiendo? Sí, como que la fuerza peso en X superaría la fuerza F aplicada. La fuerza, Peso en X le no, no, ganaría no, la fuerza aplicada. no, no, no. Pensá esto. El peso ponele que contribuya, pero yo te digo una cosa. Yo estoy aplicando una fuerza F hacia arriba, ¿sí? Sí, Y te estoy diciendo que el cuerpo tiende a bajar, pero no baja, ¿sí? Entonces, si tiende a bajar y yo estoy aplicando esa fuerza F hacia arriba, quiere decir que esa fuerza F no está siendo suficiente para que el cuerpo suba. Que el peso va a sumar, obvio, pero esa fuerza F no está siendo suficiente para que el cuerpo suba. Con lo cual, el cuerpo tendería a bajar. Y como tiende a bajar la fuerza de rozamiento, que siempre se opone al movimiento, va a ir hacia arriba, en la misma dirección de la fuerza aplicada. F. ¿Se entiende? sí, sí, sí. ¿Todos entendieron? Sí, sí, sí. Sí, Fenómeno. profe. Entonces, ahora, después de haber colocado correctamente la fuerza de rozamiento estática, en este caso, en función de la suposición del movimiento, vamos a hacer nuevamente la sumatoria de fuerzas, según la ley de Newton. Sumatoria de fuerzas en X es totalmente igual, lo único que cambia es el signo de la fuerza de rozamiento estática límite o máxima. ¿Por qué? Porque ahora está apuntando hacia arriba. En el gráfico anterior apuntaba hacia abajo, por eso era negativo. ¿Sí? En este, la fuerza de rozamiento estática está apuntando hacia arriba, por lo tanto, es positiva. ¿Sí? Las sumatorias de fuerzas en I no cambian. La normal sigue siendo igual al peso. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento estática límite o máxima sigue siendo la misma, que está calculada acá. ¿Mm? Y cuando yo voy a despejar la fuerza F de la sumatoria de fuerzas en X, yo tengo F ahora más la fuerza de rozamiento estática máximo límite
menos el peso tangencial. Al despejar F, paso esto sumando para el otro lado y los 17,3 restando. Por lo tanto, la fuerza aplicada ahora es de 32,7 newton. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que para que el cuerpo no baje, yo tengo que aplicar una fuerza mayor o igual que esos 32,7. ¿Sí? Por lo tanto, para que el cuerpo se mantenga en equilibrio estático, yo tengo que aplicar fuerzas que sean menores o iguales que 67,3 newton, porque si aplico mayor ese valor, el cuerpo sube, y mayores o iguales a 32,7 newton, porque si aplico menores que esa fuerza, el cuerpo baja. Pero en el medio yo puedo aplicar cualquier valor desde 32,7 a 67,3 newton, que el cuerpo no se mueve. Es un rango de fuerzas donde el cuerpo se va a mantener en un equilibrio estático. ¿Se entiende? Sí, profe. No está muy convencido, che. A ver, che, no les veo la cara, a ver. Bueno, igual están todos sin carita acá, no los veo a nadie. No tengo Dame la cámara. cara. Ni uno, guachos, todos cuadraditos negros. ¿Qué es esto? Ah, acá hay uno, genio. Bueno, esto Yo no entendí una cosita. dale. ¿Por qué en sumatoria de fuerzas en X multiplicamos por seno de 30? Es la componente del peso tangencial. Fíjate, el peso en X, esta componente que está acá, conformaría el cateto opuesto de este triángulo rectángulo. El ángulo está acá. No, este es del plano inclinado, pero el ángulo que corresponde al peso está entre el peso normal y el peso. Ok, ¿Entendiste? claro, porque la fuerza que quiero ver está me queda en el cateto opuesto. A ver, espérate un cachito. Vamos a sumatoria de fuerzas en X. Yo tengo la fuerza F, que es esta, que está en dirección del eje de las X. No hay componente ahí. Tengo los 17,3 newton, que es la fuerza de rozamiento estática máxima, ¿sí? Que sale del mu estático por la normal, donde la normal es igual al peso normal, a este peso, cateto adyacente, por eso es mg coseno de alfa. Y tengo acá el peso tangencial, el peso en X, que está acá arriba, en la ecuación 1, el peso en X, que es m por g, por el seno de 30, porque es el cateto opuesto. Este que está acá, peso en X, si vos lo trasladás hacia abajo, conforma parte de este triángulo rectángulo. ¿Se entiende eso? Sí, por mí sí, Coyo. Bueno, fenómeno. Entonces, hasta acá lo que vimos en este problema 14 es el equilibrio estático. Y tiene que quedar claro que en el equilibrio estático nosotros tenemos un rango de fuerzas en donde el cuerpo no se mueve. Debajo de
el límite menor, el cuerpo cae, y si superamos el límite mayor de esa fuerza, de esa fuerza, el cuerpo sube. Pero si aplicamos las fuerzas que se encuentran dentro de ese rango, dentro de esos dos límites, el cuerpo no se va a mover, por eso se llama equilibrio estático. ¿Está? Sí. Bueno, uno por lo menos, che, que me da bola. Bueno, vamos al otro. A ver qué tenemos. Bueno, nos queda ahora el problema 15, que es de equilibrio dinámico. ¿Sí? Acá los cuerpos están subiendo y bajando, pero lo hacen con una velocidad constante. No hay aceleración. ¿No? Por eso es equilibrio dinámico. Si el bloque del sistema anterior, o sea, el del problema 14, que usamos todos los mismos datos, sube o baja sobre el plano inclinado con rapidez constante, módulo de la velocidad, equilibrio dinámico, ¿qué valores de fuerzas corresponden? Fíjense que en este punto no me están pidiendo un rango de fuerzas, como pasó en el equilibrio estático. Acá me están pidiendo valores de fuerza. ¿Sí? Entonces, yo grafico nuevamente el plano inclinado con el cuerpo hacia arriba, los ejes cartesianos, el diagrama del cuerpo libre, y ahora lo que planteamos, esto se está moviendo a velocidad constante. Entonces vamos a plantear este problema como si sube, ¿sí? El cuerpo está subiendo ahora a velocidad constante. Entonces decimos, bueno, si sube, la fuerza de rozamiento va a ir hacia abajo, pero como se está moviendo, empieza a actuar la fuerza de rozamiento dinámica o cinética. ¿Qué va a hacer? Esa va a ser la variación para poder calcular la fuerza F. Entonces, la fuerza de rozamiento dinámica va a ir hacia abajo y la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser la fuerza F aplicada menos la fuerza de rozamiento dinámica menos el peso tangencial, la componente del peso en X. Es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque no hay aceleración. Se está moviendo, pero a velocidad constante. Si no, sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, pero como no hay aceleración, es igual a 0. La sumatoria de fuerzas en I, tenemos la componente del peso normal, negativa, y la normal positiva hacia arriba. Por lo tanto, la normal va a ser igual a mg coseno de alfa. Hasta ahí es más o menos parecido al otro, nada más que cambio que en lugar de tener fuerza de rozamiento estática, tiene dinámica, porque se está moviendo. Calculo la fuerza de rozamiento dinámica, que es el coeficiente de rozamiento dinámico que me lo da el problema anterior, el 14, 0,1, por la normal mg coseno de alfa. Y ahora la fuerza de rozamiento dinámica me da 8,7 newton. Esos 8,7 newton los reemplazo acá en la sumatoria de fuerzas en X, que está acá abajo ahora, todo reemplazado, la ecuación 1, donde dice F menos 8,7 newton, fuerza de rozamiento dinámica, menos el peso tangencial o en X, esto que está acá, 10 kilos por 9,8 por el seno de 30, la componente del peso en X. Es igual a 0. Y de ahí despejo la fuerza F. Hago la cuenta y me dice que la fuerza F son 58,7 newton para cuando el cuerpo sube, cuando sube a velocidad constante.
¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Bien. Sí. Ahora tenemos que plantear lo mismo para cuando el cuerpo baja. ¿Qué hacemos? Cuando el cuerpo baja, la fuerza de rozamiento se va a oponer a ese movimiento. Entonces ahora la fuerza de rozamiento dinámica va a ir hacia arriba. ¿Sí? Por lo tanto, lo que va a ocurrir es cambiar de signo. Antes era negativa, ahora es positiva. ¿Sí? Porque cambia de sentido. El resto es exactamente igual. ¿Sí? Entonces, donde aparece sumatoria de fuerzas en X, pongo la fuerza F que yo tengo que calcular, más la fuerza de rozamiento dinámica que ya habíamos calculado, 8,7 newton, menos el peso en X, que es 10 por 9,8 por el seno de 30. De ahí despejo la fuerza F y me dice que me da un valor de 41,3 newton. ¿Sí? Por lo tanto, esa es la fuerza que yo necesito aplicar en ese cuerpo para que el cuerpo baje a velocidad constante. ¿Sí? Entonces, en el equilibrio dinámico, que se trabaja con velocidad constante, tenemos dos únicas fuerzas que se aplican para generar el movimiento, con estas condiciones, ¿no? Si yo quiero que el cuerpo suba, tengo a velocidad constante y con estas fuerzas de rozamiento que me da como dato el problema, tengo que aplicar una fuerza de 58,7 newton. Y si yo quiero que el cuerpo baje a velocidad constante, tengo que aplicar una fuerza de 41,3 newton. Y ahí no es un rango de fuerza como el equilibrio estático. Acá tengo dos únicas fuerzas que fueron calculadas en esas condiciones específicas, a velocidad constante y cuando el cuerpo sube, aplicando la fuerza de rozamiento dinámica hacia abajo, y cuando el cuerpo baja, aplicando la fuerza de rozamiento dinámica hacia arriba. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Miren que conceptualmente esto es importante, ¿eh? Una es un rango de fuerzas y la otra es fuerzas únicas aplicadas. Bien. Vamos a estos últimos dos problemas. Tenemos un remolque, el problema 20, un remolque de 50 kilos de peso transporta un embalaje de 100 kilos masa. ¿Sí? Es como si ustedes tienen un carrito y arriba una caja. El coeficiente de rozamiento estático entre el embalaje y el remolque, o sea, entre la caja y el carrito, es de 0,25. Calcular el valor máximo de la fuerza F para que el embalaje no deslice sobre el remolque, o sea, que la caja se mantenga quietita sobre el remolque. Tengo la masa del embalaje, que el embalaje es lo que está acá arriba, la caja, que es igual a 100 kilos. La masa del remolque, que es el carrito, 50 kilos. Y el coeficiente de rozamiento estático, que me da como dato el problema, que es 0,25, que está actuando, ojo, no entre el remolque y el piso, está actuando entre el embalaje y el remolque. ¿Sí? Entre el embalaje, acá está el celular, y el embalaje, que es la lapicera, y el remolque, que es el celular. ¿Sí? Bien.
Fíjense que la fuerza está aplicada sobre el remolque. Entonces ahora vamos a tomar como nuestro sentido de referencia positivo hacia donde apunta la fuerza F. ¿Sí? Y vamos a tratar de realizar nuestro diagrama de cuerpo libre de fuerzas separando al embalaje del remolque. Nuestro sistema aislado va a ser embalaje-remolque. Entonces, agarramos primero el embalaje y decimos, a ver, ¿qué tiene en el eje Y? Y en el eje Y actúa el peso del embalaje y actúa una normal. El embalaje está apoyado sobre el remolque, entonces va a ser la normal del embalaje provocada por el remolque. ¿Se entiende ahí? Sí. Bueno, vamos a ir ahora al remolque. Dejamos la fuerza de rozamiento para lo último. Tenemos el peso del remolque, la normal del remolque con respecto al piso, o sea, el rozamiento que tiene el remolque con respecto del piso, la normal del remolque con respecto al embalaje, porque el embalaje también siente el apoyo, el remolque también siente el apoyo del embalaje, entonces va a tener una normal que es igual y contraria a la que siente el embalaje, por fuerzas internas, la tercera ley de Newton, que son iguales y opuestas y actúan en mi sistema. ¿Sí? La fuerza normal del remolque con respecto al piso, esa fuerza de acción y reacción, la otra está fuera del sistema y estaría en la Tierra, ¿sí? Lo estaría sintiendo la Tierra, como lo vimos ayer. Pero nosotros estamos pensando ahora solamente en nuestro sistema cerrado, embalaje-remolque. Y aparte, en el eje X, en el remolque, está actuando nuestra fuerza F. Estamos aplicando una fuerza F sobre el remolque, sobre el carrito. Ahora tenemos que definir cómo va a actuar la fuerza de rozamiento estática entre el embalaje y el remolque para que la caja, el embalaje, no se mueva. ¿Sí? Bueno, vamos a ver si ustedes lo pueden ver desde acá. ¿Ven el celular y ven la lapicera? ¿Pueden verlo bien? Sí, se ve. Sí, Bueno, profe. el celular es el remolque. La lapicera es el embalaje, la cajita que va arriba del remolque. Si yo aplico una fuerza hacia allá, fíjense hacia dónde se mueve la lapicera. Ah, espera, me salió mal, che. Ahí. Yo aplico un tirón. ¿Hacia dónde se movió la lapicera? Para el Contrario al lado movimiento. contrario. ¿Para el lado? Para el lado contrario. Para el lado contrario a la aplicación de la fuerza, o sea que tiende a irse para atrás. ¿Por qué? Porque la lapicera o la caja, en este caso, quiere quedarse en el lugar en el que estaba. Se resiste al movimiento por la inercia. Se resiste ese movimiento. Ella quiere quedarse en su lugar. Entonces, cuando se aplica una fuerza F hacia allá, la lapicera se va a mover hacia el lado contrario. Pero yo en realidad lo que quiero es que la lapicera o la caja se quede quieta. Si yo quiero que se quede quieta la lapicera o la caja y se está moviendo hacia allá, ¿para dónde voy a poner la fuerza de rozamiento estática? Para el otro lado. Para el otro lado. Por eso, la fuerza de rozamiento estática que siente el embalaje o la caja está puesto en dirección de la fuerza F.
porque yo estoy tratando de que esa caja se quede quieta, que no se mueva para allá. Entonces le pongo una fuerza de rozamiento que la contrarreste. Pero resulta que el embalaje siente también esa fuerza de rozamiento estática. Pero ¿cómo la siente? Como un par de acción y reacción en esa superficie. Entonces la siente hacia el otro lado, como está graficada en el remolque. ¿Se entiende? Yo el embalaje se la tengo que poner en el lado contrario a que tendería a moverse el embalaje para que se quede quieta. Pero el remolque está sintiendo una fuerza igual y contraria, ¿sí?, sobre su superficie, porque está actuando en par de acción y reacción. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, ahora ya tengo todas las fuerzas en el diagrama de cuerpo libre. Arranco a hacer la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas. Entonces, de este lado, fíjense que yo puse sumatoria de fuerzas del embalaje es igual a ¿qué? Solamente tengo una sola fuerza en el eje del movimiento. Fuerza de rozamiento estática límite, que va a ser igual ¿a quién? A la masa de ese embalaje por la aceleración. Bien, yo acá arriba calculé la fuerza de rozamiento estática límite. Pero ¿cómo la calculé? Utilizando el coeficiente de rozamiento estático, que me lo da el problema, y la normal. ¿Pero qué normal? La normal del embalaje provocada por el remolque. Y a ver ustedes, ¿cómo calculo esa normal? ¿De dónde la saco? ¿No es del peso del embalaje? Exactamente. Hago la sumatoria de fuerzas en I en el embalaje, donde tengo la normal del embalaje provocada por el remolque menos el peso del remolque igual a 0. Y de ahí despejo la normal, que va a ser la masa del embalaje por la aceleración de la gravedad. ¿Sí? ¿Por qué lo calculo con esa normal? Porque la fuerza de rozamiento a la que yo me estoy refiriendo es la que está actuando entre el remolque y el embalaje, no entre el remolque y el piso, no, entre el remolque y el embalaje. Por lo tanto, necesito la normal que está interactuando entre esos dos cuerpos. ¿Se entiende? Es un sí. ¿Eh? Sí, profe. Sí, Bueno, fenómeno. Entonces, coeficiente de rozamiento estático por la masa del embalaje por G, que es la normal, reemplazo por todos los valores que tengo que me dan como dato el problema y me dice que la fuerza de rozamiento estática límite son 245 newton. La reemplazo acá, donde aparece la sumatoria de fuerza del embalaje. Fuerza de rozamiento estática límite 245 newton es igual a la masa de embalaje 100 kilos por A. Y de acá despejo la aceleración. La aceleración que va a tener el embalaje. Ahora, si el embalaje no se mueve del remolque, ¿qué aceleración tendrá el remolque? Cero. ¿Qué? El remolque es un camión, el carrito. Si la caja no se mueve del remolque, van en conjunto, ¿qué aceleración? Y tiene una aceleración de 2,45 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué aceleración va a tener el remolque? A ver, También la misma. La misma. la misma. Si yo voy yo estoy arriba de un colectivo sentada, soy el embalaje, y voy a 2,45 metros por segundo al cuadrado, ¿qué aceleración va a tener el colectivo? Yo voy a tener la misma aceleración que el colectivo. ¿Se entiende? La caja, supongamos, imagínense, un camión
y arriba que lleva un container, el container, si no se mueve de la caja del camión, va a tener la misma aceleración que el camión. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué vamos a obtener ahora? La fuerza, ¿sí?, que nos pide el problema, la fuerza que se tiene que aplicar en el embalaje, en el remolque, perdón, la fuerza que se tiene que aplicar en el remolque, o sea, la fuerza que tendría que tener el motor del camión, con esa fuerza de rozamiento estática el contenedor y la caja del camión, para que no se mueva la caja, no se mueva el contenedor. ¿Se entiende? ¿Qué fuerza tengo que aplicar yo en el camión para que el contenedor, dando esa fuerza de rozamiento estática, no se mueva de la caja del camión? Entonces, me voy a la sumatoria de fuerza del remolque del camión y digo, la fuerza F que yo aplico, que puede ser la del motor del camión, menos la fuerza de rozamiento estática máxima, va a ser igual a la masa del remolque por la aceleración del remolque. La fuerza de rozamiento estática máximo límite ya la calculé, ¿sí? Es la que está actuando entre ellos dos, entre el embalaje y el remolque. Por lo tanto, despejo la fuerza F. Y me dice que F es igual a la masa del remolque, que son 50 kilos, por la aceleración del remolque, que es la misma que la de la caja, porque van los dos juntos, 2,45 metros por segundo al cuadrado, más la fuerza de rozamiento estática límite o máxima, 245 newton. Entonces me dice que la fuerza que tiene que hacer el camión o que yo tengo que tirar del carrito para que la caja no se mueva de arriba del carrito son 367,5 newton o 37,5 kilogramos fuerza. ¿Se entendió? Sí, Sí, profe. O Sí, sea, ¿Me si hace gusta? más fuerza que eso, se movería el... Ahí eh, está. Si yo hago una fuerza superior a los 37,5, ¿qué hago? Le pego el tironazo y la caja se mueve. ¿Por qué? Porque la fuerza de rozamiento estática va a ser poca para una fuerza superior a esa. Yo calculé esa fuerza en función del rozamiento entre la caja y el remolque. Y si hago menos, no pasa nada. Si haces menos no pasa nada. El tema es que hagas más que eso. Claro. Hasta ese valor vos podés aplicar la fuerza tranquilo, que la caja no se va a mover de arriba del remolque. Siempre y cuando utilices la fuerza de rozamiento estática límite, que usamos ahí. Si vos usás una fuerza de rozamiento estática superior a los 245 newton, ¿vos vas a poder usar una fuerza aplicada más grande y que la caja no se mueva? ¿Cómo? ¡Ay! A Ahora me ver, trae todo. trabalengua. Si yo en lugar de usar los 245 newton de fuerza estática máxima o límite, uso una fuerza mayor de rozamiento estática, ¿puedo aplicar una fuerza mayor en el remolque sin que la caja se mueva? Sí, sí, sí. Sí. ¿Por qué? Porque yo aumenté la fuerza de rozamiento estática entre la caja y el remolque. ¿Sí? Lo que yo calculé acá en verde, esa fuerza aplicada, está calculada en función de estos 245 newton, que es la fuerza de rozamiento estática máxima entre la caja y el remolque. ¿Sí? sí, ¿Se entiende? sí, sí. Fenómeno.
Y el 21 dice, resolver el problema anterior suponiendo que la fuerza se aplica sobre el embalaje. ¿Sí? Las fuerzas son exactamente iguales. Lo que va a cambiar ahora es la fuerza de rozamiento estático, el sentido. Porque si yo ahora quiero mover todo el sistema, pero aplico la fuerza en la caja, ¿sí? En la caja, la fuerza de rozamiento estático, si yo le aplico la fuerza a la caja se va a tender a mover hacia donde yo aplique la fuerza. Entonces la fuerza de rozamiento estático va a ir oponiéndose a ese movimiento. O sea que ahora va a ir hacia el lado, vendría a ser derecho mío, ¿sí? Y el remolque lo va a sentir en su superficie al revés, ¿sí? O sea, que lo único que va a cambiar son los signos en la sumatoria de fuerzas. ¿Se entiende? Por lo tanto, yo voy a tener ahora una nueva aceleración y voy a tener una nueva fuerza. Pero es igual a lo que planteamos en el sistema anterior. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, 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 profe. profe. Después hay otro caso en donde la caja se mueve. Y entonces, ¿qué va a pasar con las aceleraciones de la caja y el remolque? Que van a ser distintas. Van a ser distintas, ¿sí? Van a tener que sacar la aceleración del embalaje y la aceleración del remolque. ¿Está? Sí, Sí, profe. Bueno, Profe, y si se mueve va a tener fuerza de rozamiento dinámica también, va a cambiar la estática, ¿o no? si se mueve, sí. Muy bien. ¿Está? Sí, profe. sí, profe. Bueno, si no hay dudas, terminamos acá. Si no, estamos acá para lo que Si se necesiten. empuja desde la caja, ¿se va a mover el sistema igual? ¿Cómo? Si se empuja desde el embalaje, ¿se mueve igual el sistema? Sí, porque vos lo podés calcular con un sistema de fuerza de rozamiento estático determinado. Entonces vos calculás la fuerza que vos necesitás para mover todo el sistema aplicando la fuerza en el embalaje. ¿Sí? Y vas a calcular una fuerza determinada armando la ecuación precisamente para que el sistema se mueva en conjunto, con una misma aceleración. ¿Sí? Sí, Si vos aplicás una fuerza superior sobre la caja, y muy probablemente los dos tengan distintos movimientos, con lo cual es el caso del otro problema que viene, que tienen distintas aceleraciones. Prueba, pone un carrito y pone una caja más o menos pesada arriba del carrito. E intenta hacer fuerzas sobre primero el carrito y después sobre la caja. No aplique fuerzas bruscas, anda probando despacio y con eso te va a determinar que con una determinada fuerza de rozamiento entre las superficies, en un caso se va a mover todo el conjunto aplicando la fuerza del carrito sin que se desplace. ¿Sí? sí, gracias. Muy bien. Profe, una consulta. ¿Se me escucha? Sí. Sí, te escucho. Los de mecánica teníamos clase de fundamentos a esta hora, por eso nos unimos más tarde. Quería saber cómo es el presente. No, el No te presente no hagas te da, problema. el presente no te da problema. Ah, bueno, dale, joya. Gracias. ¿Qué es Son la eso? Que clase, primero aparece una carita, después aparece un autito. ¿Qué quiere son, decir eso? son reacciones. Igual la clase Ah, yo la subo ahora cuando terminemos, la subo a YouTube para que quede completa.
Ay, ahora Dale. aparece granito, aparece joda, corazones. Bueno, yo también les mando un corazón. No sé dónde están, pero bueno. Bueno, chicos, si no, ¿alguno más tiene alguna consulta? Yo quería preguntar hasta qué ejercicio podemos hacer de la guía. Podés hacer todos menos los de circular, los de dinámica circular. Ah, Y los bueno, de cantidad de movimiento e ímpetu. bueno, gracias. Bueno, estamos entonces, corto el Zoom. Bueno, Dale, joya. nos vemos. Nos Chao, vemos. hasta No, luego. profe, Nos nos vemos, vemos. nos Gracias. vemos. Chao, chicos. Chao. Chao. Chao, nos Nos vemos. vemos. Chau,